Muy bien. Bueno, entonces les decía que vamos a hablar un poco de lo que son las cortezas de asociación que vienen muy relacionado con la cognición, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a ver eh, qué relación tienen, ¿sí? Dentro de esto, creo que vamos a ver si puedo ir avanzando. ¿Vieron que ahí fue avanzando? Bien. Ya cambió, ¿no? La diapo. Sí. Listo. Fíjense, un poco la idea es hablar primero de algunos enfoques del funcionamiento del cerebro, cómo fue cambiando en la historia, ¿sí? Después hablar una breve reseña de cognición, que yo cuando di la clase de lenguaje también la di, y después hablar de puntualmente las áreas de asociación, que principalmente tres, que son la parietal, temporal y frontal, ¿sí? Hay otra límbica, pero que por ahí no le vamos a dar tanta relevancia ahora. Así que principalmente vamos a hablar de estas áreas de asociación, ¿sí? Eh, en cuanto a lo que yo les decía del funcionamiento del cerebro, sí, los diferentes enfoques que hubo, fíjense, principios del siglo XIX, ¿sí? A 1800, hubo un enfoque de Gall, ¿sí? Que le daba a cada parte del cerebro una función determinada, ¿sí? Muy parecido a lo que nosotros hoy conocemos, vieron las áreas de Brodmann, que uno pone número, pero por ahí la dificultad estuvo, digamos, Gall lo que decía era que cada función en particular se encarga, ¿sí? Cada parte del cerebro se encarga de una función en particular, ¿sí? Pero lógicamente no tenía mucha base científica. Fíjense que hay diferentes funciones como la espiritualidad, la esperanza, la firmeza, el amor propio, ¿sí? Eh, y por ahí lo que complicó también un poco esta teoría es que después él relacionó, ya no hizo un estudio del cerebro directamente, sino un estudio de cómo decía que cuando una persona crece mucho, en alguno de estos aspectos, de estas funciones, le generaba como una tumoración en el cráneo, ¿no? Como una saliencia en el cráneo. Entonces, si yo tengo mucho amor propio, me podrían detectar por una saliencia en la zona, ¿no? Superior. Entonces, lógicamente esto tuvo, digamos, poca base y se fueron demostrando que no era así. Entonces esa teoría después de un tiempo lógicamente se cayó. En ese momento se opuso mucho una teoría más holista que se llama del campo agregado, ¿no? Que era todo lo contrario, que decía que las funciones en realidad cualquier parte del cerebro puede desarrollar cualquier función, ¿no? Fueron como dos enfoques que en realidad ninguno de los dos terminó prevaleciendo, ¿sí? Lo que se vio después, cuando nosotros charlamos sobre el lenguaje, lo que ustedes vieron del lenguaje, que en realidad hay áreas del cerebro relacionados con, por ejemplo, la expresión, la comprensión del lenguaje, pero que tienen conexiones, ¿no? Subcorticales entre las áreas y con otros sectores. Entonces, lo que prevaleció es el modelo conexionista, ¿sí? Eh, entonces, todo lo que es funciones complejas se dan por interconexiones de varios sitios, ¿sí? O sea que cada función del cerebro se procesa en varios sectores del mismo, ¿sí? Entonces, eso como para un enfoque. Y después, otras dos teorías interesantes, en realidad, o formas de organización interesante. Una es la del cerebro triuno, ¿sí? Que en realidad nos habla de que el cerebro tiene una jerarquización, ¿sí? Digamos, tiene niveles eh, que también están relacionados con la evolución de las especies, ¿no? Por ejemplo, un sector más básico, reptiliano, que lo vamos a relacionar nosotros con el tronco cerebral, con los núcleos de la base, que evolutivamente es el más antiguo, que básicamente nos permite la supervivencia, ¿no? Todo el sistema nervioso autónomo, el tronco cerebral que permite controlar los latidos cardíacos, ¿sí? La deglución, ¿sí? La respiración, entonces como una base. Y por capas, esto fue evolutivamente progresando. Después lo que es el cerebro más límbico, ¿sí? O paleomamífero, el sistema límbico tiene mucha relación con la memoria, sobre todo emotiva, ¿no? Entonces, todas estas emociones que nos permiten ciertas experiencias subjetivas, conductas protectoras, ¿no? De apego con los progenitores, sentido de identidad personal, ¿sí? Eso sería este sistema
intermedio límbico, y por último, la última etapa evolutiva con la corteza, la neocorteza más racional, ¿no? Donde, digamos, todas estas funciones cognitivas o cerebrales superiores se van a desarrollar, ¿sí? Capacidad de resolver problemas, aprender. Hoy vamos a ver un par de estas funciones, ¿sí? O sea, saber que el cerebro se organiza de una forma jerárquica, ¿sí? Y por último, que digamos, todos estos se complementan, no es que uno tiene que prevalecer sobre el otro, sino que son diferentes enfoques que se le dan a cómo funciona el cerebro, ¿sí? Y por último, Luria, que habla de las unidades funcionales, ¿sí? Que son tres, uno, dos y tres. La una es muy similar a lo que era el cerebro más reptiliano que nombrábamos recién, ¿sí? Más básico, pero en realidad lo relaciona con el tronco cerebral porque regula el tono, ¿no? El tono muscular, la vigilia y los estados mentales. ¿Se acuerdan que en las clases de sueño también se habló de la formación reticular y el sistema activador reticular ascendente? Bueno, eso sería la base que en este caso estaría en la parte inferior. Yo voy a poner el puntero, así les voy mostrando. ¿Sí? Entonces la base inferior. Y después otros dos sistemas, uno posterior, que es el 2 y uno anterior, que es el 3, que básicamente, ¿cómo va a funcionar esto? Digamos, la unidad funcional 2, ¿sí? Más posterior, que fíjense que abarca lóbulo parietal, temporal, occipital principalmente, va a recibir y analizar la información, ¿no? Tanto externa como interna, pero fíjense que acá están las áreas corticales relacionadas con eh, la sensibilidad, la corteza visual, la corteza auditiva, ¿sí? Vestibular. Entonces, este cerebro posterior va a ser el encargado de recibir y analizar la información, ¿sí? Y por último, la unidad funcional 3, que es más anterior, va a estar relacionado con programar, ¿sí? Las conductas, ¿sí? El comportamiento, ¿sí? Va a regular nuestras conductas y está relacionado con el lóbulo prefrontal, o sea, el lóbulo frontal, pero sobre todo la parte eh, que está más anterior, o sea, más hacia el frente, más previo eh, a, a la corteza motora, ¿sí? Entonces, estas serían las unidades funcionales de Luria como para explicar un poco cómo funciona el cerebro. Y por último, por último esta parte, eh, sobre la cognición, si de esto sería como una introducción, saber qué significa conocimiento básicamente, eh, toda manifestación de conocimiento que podemos ejercer mediante nuestras facultades mentales, ¿sí? Y fíjense que es interesante porque incluye, yo lo puse acá a propósito, uno, 2 y 3, incluye la capacidad de prestar atención a los estímulos, ¿sí? Tanto externos como internos, ¿sí? Identificar qué significan, cuál es el significado, ¿sí? De estos estímulos, ¿sí? Estímulos externos pueden ser lo que charlamos recién, visuales, sensitivos, auditivos, gustativos, ¿sí? Entonces, todo lo que percibimos del entorno sería el primer punto. El segundo sería identificar el significado de eso y en base a eso planificar una respuesta adecuada a lo que está pasando, ¿sí? O sea, eso sería lo que, lo que hacemos con nuestras funciones cognitivas. Y esto es interesante porque esto que yo puse uno, 2 y 3, vamos a ver que se relaciona con las tres áreas corticales, perdón, las tres cortezas de asociación, ¿sí? El primer punto de prestar atención a los estímulos depende más de nuestra corteza de asociación parietal, darle un significado a nuestra corteza de asociación temporal, ¿sí? Y poder planificar una respuesta, como Luria lo ponía en la unidad funcional 3, que era más anterior, esa planificación de una respuesta adecuada al contexto, lo hacemos con las cortezas de asociación frontal, ¿sí? Entonces, por eso es la relación íntima entre las funciones cognitivas y las cortezas de asociación, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Mucha información. Yo sé que no quieren sacar eh, información que les sirva para el parcial de mañana, pero más o menos se va entendiendo. Sí, profe, sí. Bien, bien, perfecto. Bueno.
Entonces nos metemos con las cortezas de asociación, ¿sí? ¿Por qué es importante, son importantes las cortezas de asociación? Porque, bueno, principalmente van a ver que ocupan la mayor superficie cerebral, ¿sí? La mayor cantidad de corteza. Está formado por las cortezas de asociación, ¿sí? Como recién les dije, nos permiten procesar la información, ¿sí? Y generar una conducta en base a esto. Entonces, de ello depende la cognición. Cortezas de asociación es neocorteza, ¿sí? Porque tiene 6 capas de células, ¿sí? No vamos acá a estudiar qué diferencias hay con otras, pero al igual que la corteza primaria y la corteza motora primaria y sensitiva primaria, también tienen, digamos, 3 capas de células, ¿sí? 6 capas, perdón, de células, eh, que van a tener unas diferencias más cualitativas, ¿no? En el tipo de neuronas que hay, el tipo de células. A diferencia por ahí de la paleocorteza, sí que tiene 3, o la arquicorteza del hipocampo que tiene 4, ¿sí? Pero evolutivamente son cortezas más avanzadas, ¿sí? Más nuevas. Bien. Eh, Ustedes algo de esto, fíjense que ya lo conocen, ¿no? Si nosotros vemos una cara externa, pueden reconocer algunas áreas que ya vimos, ¿no? De la cara externa, que tienen ya alguna relación con alguna función, ¿no? En la corteza motora, ¿sí? En el área 4 de Brodmann, que está por arriba de la cisura de Rolando, la 2 y la 1-2, más áreas sensitivas, ¿sí? Las áreas relacionadas con Broca, ¿sí? En la corteza frontal inferior, corteza auditiva primaria y en temporal superior está el área de Wernicke para la comprensión, ¿sí? Corteza occipital relacionado con el área visual primaria, ¿sí? Pero acá lo que vamos a ver es dónde están ubicadas las cortezas de asociación temporales, perdón, las cortezas de asociación que principalmente son 3, ¿sí? Fíjense que se diferencian de las otras, tenemos una frontal, una parietal y una temporal, ¿sí? Así que ahora vamos a ir profundizando en cada una de ellas, ¿sí? Lo que tienen, sobre todo lo que vamos a ver, es eh, la sofisticación en cuanto a las relaciones que tienen con otras áreas cerebrales estas cortezas, ¿sí? Fíjense, en el gráfico de la derecha pueden ver en el medio, ven las cortezas de asociación, cómo se relacionan con otras con otras cortezas de asociación del hemisferio contralateral, también con la corteza motora, premotora, con cortezas sensitivas, ¿sí? También con otras zonas como el tálamo, pero fíjense que en diferentes núcleos, que por ahí que vieron que el tálamo es una estación de relevo de las vías sensitivas, bueno, acá hacen con otras áreas, también con el cerebelo, bueno, tienen muchas asociaciones, ¿sí? La conectividad es muy amplia, porque lógicamente requiere mucha información para poder funcionar. Bien, y también lo que es importante es que jerárquicamente, ahora lo vamos a ver más en detalle, jerárquicamente eh, están por un nivel superior a las cortezas primarias y secundarias, ¿sí? Como que estos dirigen o terminan de procesar, tanto con la motora como la sensitiva, digamos, analizan la información de una forma más compleja, ¿sí? Ahora la vamos a ver en un segundito. Espérame un segundito que voy a hacer que el perro no ladre. Un segundito. Bien, mil disculpas. Bueno, entonces le decía que jerárquicamente, ¿sí? O sea, procesan la información a un nivel superior, ¿sí? A diferencia o sea, superior con respecto a las cortezas primarias que ustedes vieron. Eh, Eso lo vamos a ir viendo ahora más en detalle, ¿sí? Bien, vamos a iniciar con la corteza de asociación parietal, ¿sí? Eh, la corteza de asociación parietal, ¿sí? Sobre todo la parte posterior, se va a relacionar, ¿sí? O va a recibir información como habíamos visto previamente,
de los sentidos. Nosotros cuando llega la información, por ejemplo, estamos viendo un elemento, viendo un objeto, no termina ahí, y nosotros ya no vemos ese objeto, sino que para analizarlo, ver su posición, ver muchas cuestiones, va a ir a las cortezas de asociación, ¿sí? Bueno, la corteza parietal, ¿sí? Tiene que ver justamente con este procesamiento posterior de la información, ¿sí? Entonces, fíjense que va a recibir aferencias de la corteza visual, ¿sí? De la corteza auditiva, de la corteza sensitiva, ¿sí? De varios lugares, ¿sí? Y después vamos a ver que se va a conectar con otras cortezas también, ¿sí? Por ejemplo, para el procesamiento visual, ¿sí? Vamos a ver que hay dos vías, ¿sí? Una vez que la información, que ustedes ya saben que empieza en la retina, ¿no? Ustedes vieron cómo va por el nervio óptico, el quiasma, las radiaciones, ¿no? Llega a la corteza visual primaria, desde ahí va haciendo una secuencia como en serie, ¿sí? Eh, en dos vías. En este caso, la vía que vamos a ver es la superior, ¿sí? Porque viene a la corteza temporal, ¿sí? Que nos va a dar información sobre el dónde está ese objeto, ¿sí? Vamos a ver, poder localizar el objeto y percibir si tiene un movimiento, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando se lesiona esta corteza va a dar diferentes alteraciones, ¿sí? Por ejemplo, va a dar apraxias, negligencias, ¿sí? Y agnosias, perdón, y otras alteraciones de la localización, ¿sí? Las agnosias no, la agnosia es algo del reconocimiento que lo vamos a ver después. Ahora vamos a ir explicando un poco qué quiere decir esto, ¿sí? Apraxia en realidad no nos vamos a meter mucho, sepan que está relacionado con la corteza de asociación parietal, pero bueno, la apraxia es cuando tenemos una alteración de un movimiento que ya habíamos aprendido, ¿sí? Que no puede darse por otra cosa. Lógicamente el paciente no tiene una parálisis, no tiene un problema de su nivel de conciencia o de comprensión, ¿sí? Sino que el paciente, por ejemplo, no puede desarrollar algún acto que previamente realizaba, ¿sí? En este caso, lo que podemos ver, perdón. Bueno, entonces les decía que lo que es una praxis es esta alteración de un movimiento previamente aprendido, que no podemos justificar por otra causa. Entonces, cuando al paciente le pidamos que haga esto, sobre todo cuando es fuera de contexto, por eso a veces es difícil detectar en la clínica, nosotros le podemos pedir al paciente que haga, imagínese que clava un clavo con un martillo, ¿no? Pero sin tener los elementos, y generalmente no puede localizar bien las manos, ¿sí? No coordina bien los actos. Pero muchas veces esto se minimiza cuando tiene. Entonces, por eso les decía que sepan que está relacionado con la corteza de asociación parietal. Eh, pero bueno, una alteración más importante que se suele ver más en la clínica es la que vamos a ver en el siguiente, que es todo lo que es la negligencia, ¿no? Las heminegligencias. ¿Se acuerdan que yo cuando les había dicho que la corteza parietal tiene que ver con la atención a los estímulos, ¿sí? Externos o internos, ¿sí? En este caso, la atención a los estímulos internos y externos se refiere a que la corteza parietal, ¿sí? De nuestro cerebro es la encargada de esto, pero de forma cruzada y de forma asimétrica, ¿sí? En realidad, principalmente lo hacemos a partir de nuestra corteza parietal derecha. Si ven los gráficos, lo normal, ¿sí? Siendo el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que con nuestra corteza parietal derecha prestemos atención, sobre todo al todo el campo visual, de forma bilateral, ¿sí? Con la derecha, sobre todo el contralateral, pero también con fuerza el del mismo lado. Y esta lateralización que yo les decía es porque el hemisferio izquierdo, la corteza parietal izquierda, también presta atención, pero solamente, ¿sí? Al campo visual contralateral, ¿sí? En este caso al derecho, ¿sí? Y no lo hace al del mismo lado. Esto, digamos, hay, ¿sí? Una lateralidad para la atención a los estímulos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una lesión? Si ven el gráfico del medio, cuando tenemos una lesión relacionada con la corteza parietal, ¿sí? Sobre todo el lado derecho, se pierde todo esto. Si bien la corteza parietal izquierda
puede compensar un poco, ¿sí? Pero todo lo que está en mi campo izquierdo, ¿sí? Yo no le voy a prestar atención, ¿sí? Básicamente es eso el concepto de negligencia, ¿sí? Se pierde la capacidad de atención tanto al externo como lo del propio cuerpo, ¿sí? Cualquier objeto que esté a mi lado izquierdo, no le voy a prestar atención. No es un problema visual, ¿sí? Sino es un problema de atención, ¿sí? Y esto fíjense que no pasa cuando hay una lesión izquierda, porque decíamos que hay una lateralización, entonces todo, digamos, en este caso, si hay una lesión izquierda, con mi corteza parietal derecha, yo compenso, ¿sí? Y puedo, no tengo problemas para prestar atención, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta esto? Esto se manifiesta, o cómo lo podemos hacer evidente nosotros. Por ahí el paciente, o lo que dicen los familiares, es que se chocan los elementos que están a la izquierda, ¿sí? O que no, cuando alguien le habla a la izquierda no le presta atención. Nosotros lo podemos hacer evidente haciendo que copie dibujos. Fíjate, estos son algunos dibujos de pacientes con heminegligencia. Ven que solamente copian la parte derecha, ¿sí? Lo mismo que el reloj pone todos los números en el lado derecho, o si le pedimos que cruce, que marque las líneas, ¿sí? Solamente marca las del lado derecho. O en esta línea le pedimos que marque la mitad, dónde está la mitad, y fíjense cómo lo hace muy asimétricamente hacia la derecha, ¿sí? Y como yo les decía, también hay problemas para eh, no solamente los estímulos externos, sino también los internos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Por ejemplo, o la atención al propio cuerpo, ¿sí? Puede ser que no se vistan todo el cuerpo. Fíjese esta paciente que solamente se maquilló la mitad de la cara o que coman la mitad del plato, ¿sí? Entonces, estos son pacientes que tienen lesiones derechas, ¿sí? En su corteza parietal derecha y no pueden prestar atención, ¿sí? A todo el campo visual o a todo el entorno del lado izquierdo, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Y por qué se da? Buenas, buenas. Hola. Sí, profe. Sí, sí, se Sí, sí, entiende. profe. Bueno, bien. Algo de otra forma que se puede evaluar es con este concepto que se llama extinción sensitiva. Nosotros básicamente lo que hacemos es estimular, ¿sí? Las dos partes del cuerpo. Primero, por ejemplo, si las estimulamos por separado, ¿sí? Yo toco el brazo derecho del paciente y el brazo izquierdo, y él me dice que siente los dos, ¿no? Por separado, primero el derecho, después el izquierdo, pero cuando yo estimulo los dos a la vez, me va a decir que solamente siente el derecho, ¿sí? Ese concepto se llama extinción sensitiva, o sea, ante el estímulo bilateral, solamente siente uno de los estímulos, si no es un problema de sensibilidad de la corteza parietal más anterior, sino es de justamente la parte más de atención, ¿sí? Entonces uno cuando estimula de los dos lados, solamente va a percibir o nos va a decir que siente el lado derecho. Lógicamente esto lo tengo que evaluar con los ojos cerrados, ¿sí? Con el paciente con los ojos cerrados. Bien. Entonces esa es la corteza parietal, la corteza de asociación parietal que va a ser encargada de ese primer paso que decíamos en la cognición, que es de prestar atención a los estímulos, ¿sí? Otro concepto también relacionado con la alteración parietal es la simultagnosia. ¿Qué sería simultagnosia? Incapacidad de ver el todo, ¿sí? Incapacidad de ver eh, todo, sino que le presta atención a objetos particulares. Por ejemplo, ahí le muestro algunos dibujos, ¿sí? Tendría problemas para ver la superposición cuando hay figuras superpuestas, ¿sí? En el caso del medio, por ahí el paciente puede denominar diferentes elementos, pero no puede ver que todos esos Sí, elementos... con Google Tag no tal. ¿Cómo, cómo? Perdón, no escuché si me estaban hablando. ¿No? Bueno. Entonces les decía, pueden ver las partes por separado, pero no el todo. Entonces, si ustedes le preguntan acá, puede ver la letra E, pero no puede ver que entre todos se forma una letra A, ¿sí? Entonces, eso es la capacidad de ver objetos en simultáneo, básicamente.
¿sí? Eso es otra alteración que puede darse por una lesión de la corteza parietal, ¿sí? Bien. Así que bueno, fíjense que ahí vimos varios ejemplos de alteración de la corteza de asociación parietal más relacionado con la atención a los estímulos, ¿sí? Si vamos a la corteza de asociación temporal, ¿sí? Yo les he mostrado este dibujo hacia arriba relacionado más con el dónde, ¿sí? Que era la corteza parietal. Ahora vamos a ver hacia abajo, ¿sí? Cuando la información llega, por ejemplo, por vía visual, para darle un significado, ¿sí? Va a ir hacia el lóbulo temporal esa información, ¿sí? Sobre todo corteza temporal inferior, ¿sí? Que tiene que ver con el qué, con el sentido del qué, identificar un objeto, ¿sí? Esto se va a ir haciendo progresivamente. Fíjense que acá habla de dos vías, vía parvocelular y magnocelular, ¿sí? Estas vías nacen en realidad en la retina, ¿sí? Fíjense lo que yo ahí les comentaba, de la retina hacen todo el recorrido que ustedes conocen por el nervio óptico, el quiasma, ¿sí? Las radiaciones y llegan a la corteza eh, occipital, a la corteza visual primaria, y desde ahí van a diferentes células, van a diferentes vías, ¿sí? La vía del qué y del dónde, ¿sí? Fíjense que la vía del qué nace de la fobia central, que era lo que nos permitía la agudeza visual, ¿sí? Darle a través de los conos mucha resolución a lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces después nos va a permitir esa misma vía, va a seguir discurriendo hacia el lóbulo temporal inferior, ¿sí? Le vamos a dar un significado a eso que vemos. En cambio, la anterior, que es más partes periféricas de la retina, ¿sí? Va a ir hacia la vía parietal, ¿sí? Cortical más dorsal, ¿sí? Para lo que habíamos visto antes en la corteza de asociación parietal, ¿sí? Para localizar a dónde está esa imagen, ¿sí? O a dónde está ese objeto, ¿sí? Entonces, la vía del que es la inferior, ¿sí? Básicamente nos va a dar alteraciones que se llaman agnosias, ¿sí? Agnosias. ¿Qué es la agnosia? La agnosia es una alteración en el reconocimiento del objeto, ¿sí? O sea, no vamos a poder reconocer, lo vamos a ver, pues lo vamos a poder describir, ¿sí? Pero no vamos a reconocerlo. Por ejemplo, yo puedo ver, ¿no? Que hay un elemento de vidrio que tiene un agujero arriba, que tiene un líquido adentro, pero no me doy cuenta que es un vaso, por ejemplo, ¿sí? Básicamente sería esto, nos llega la sensación, ¿sí? No estamos ciegos, nos llega la sensación a nuestra corteza visual, ¿sí? O auditiva, ¿no? Por eso hay diferentes tipos de agnosias, visual, auditiva, ¿sí? Táctil, pero no le podemos dar un significado, ¿sí? Entonces, esto nos genera cuando hay una alteración de la corteza de asociación temporal, ¿sí? Las agnosias. ¿Bien? Eh, entonces, cómo hago yo para distinguir que sea una agnosia? Porque, por ejemplo, una agnosia visual, porque esta persona no reconoce el objeto cuando lo ve, pero sí lo puede reconocer de alguna otra manera. ¿Qué sería? Por ejemplo, fíjense en el gráfico de la izquierda. Esta señora está mirando este objeto, que son unas llaves, lo mira, pero no sabe qué es. Pero después, cuando lo toca, ¿sí? Por ahí suena, escucha cómo suena, ahí puede reconocer y saber que es una llave, ¿sí? O sea, lo reconoció, pero por otra vía, por otra vía sensorial en este caso, que no es la visual, ¿sí? Bien. Entonces eso sería una agnosia visual, ¿sí? O por ahí si yo le doy una pista, le digo para qué sirve el objeto, lo puede, ¿sí? En cambio, este señor por ahí tiene un problema de expresión o de comprensión, por ejemplo, una fascia, no lo puede nombrar, pero no lo reconoce de ninguna vía, ¿sí? Eso, bueno, podría ser un diagnóstico diferencial. Y un tipo específico de agnosia, sí, es la prosopagnosia, sí, que es la incapacidad puntual de no poder reconocer a una persona por su cara, sí, una cara previamente conocida, sí. Sobre todo, bueno, uno lo puede ver con familiares, sí, o para una misma persona. Eh, Muchas veces
Van a ver, por ejemplo, que los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen problemas para reconocer familiares, ¿no? Es un problema de agnosia, ¿sí? Eh, Generalmente se da por lesiones de este tipo, ¿sí? También pueden tener otros tipos de apraxias, pero bueno, si hay una lesión justo en el lóbulo temporal inferior, ¿sí? Derecho, ¿sí? Está descrito una prosopagnosia, ¿sí? Muchas veces reconocen al familiar otras cuestiones, no reconocen la cara, pero reconocen por ahí el pelo, o lo escuchan, o la forma en que camina, o la ropa, ¿sí? Entonces lo terminan reconociéndose muchas veces, el cerebro compensa esa falta de notoriedad de reconocer la cara con otro aspecto, ¿sí? No sé si han leído Oliver Sacks, que era un neurólogo que hizo muchos textos sobre pacientes con patologías neurológicas, y hay uno que es muy conocido, que es el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que justamente, bueno, es un tipo de agnosia visual, ¿sí? Una prosopagnosia, ¿sí? Que veía que en realidad no era la cara de su mujer, sino que era un sombrero, entonces se lo quiso poner, y bueno, y explica, es interesante porque explica un poco, hace un cuento y después explica un poco las diferentes patologías. Así que bueno, esto sería un tipo de alteración más específico, un tipo de agnosia muy puntual. No es muy común de ver, pero bueno, es bastante ejemplificador de alteración en el reconocimiento, en este caso de las caras, que lo hacen las cortezas de asociación, como decíamos, la temporal. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, Bien, profe. Bueno, la idea de estos conceptos y ir después, lógicamente, algunas cosas se puede profundizar más, son complejas, pero la idea es que vayan teniendo cierta relación, ¿sí? Lo que nos queda, o sea, fíjense que hasta ahora de lo que nosotros dijimos que la cognición era la capacidad de prestar atención a los estímulos externos e internos, eso sobre todo lo hacíamos con nuestra corteza de asociación parietal. Después le íbamos a dar un significado a eso, ¿sí? Que lo hacíamos con nuestra corteza de asociación más temporal para darle un significado a lo que vemos, a lo que sentimos, ¿sí? Y por último, eso nos va a llevar a hacer una conducta, ¿sí? Nos va a tomar una conducta determinada, apropiada para lo que está pasando. Bueno, en este último paso es que participa la corteza de asociación frontal. ¿Sí? Así que vamos a ver ahora la corteza de asociación frontal. Bien. Bueno, fíjense, este gráfico yo ya se los mostré, ¿no? Que llegaba la información, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, como la corteza de asociación parietal posterior, se va a conectar con la corteza de asociación prefrontal, ¿sí? Y este se va a conectar con, por ejemplo, las áreas motoras para emitir un acto, ¿sí? O sea, a partir de algo externo nos va a provocar realizar cierta conducta, ¿sí? Que nosotros vamos a tener que planificar, que chequear a ver si está bien, que o no, o que frenar, porque por ahí yo veo algo que quiero frenar una conducta porque no es apropiada del entorno, ¿sí? Todo ese análisis del desarrollo de una conducta, ¿sí? Lo hace mi corteza de asociación prefrontal, ¿sí? Bien. Fíjense también que jerárquicamente nosotros lo habíamos visto para la parte sensitiva, pero la corteza de asociación está a un nivel superior, ¿sí? Que las cortezas motoras. O sea, la corteza de asociación es la que va a mandar a la corteza motora secundaria, primaria, y de ahí a los núcleos motores del tronco en definitiva a la médula, a la neurona motora inferior y al músculo, ¿sí? Entonces, eh, así como las cortezas temporales o parietales estaban relacionadas más con los sensitivos, está más conectado con las conductas motoras, ¿sí? Entonces, a partir de esta evaluación que hicimos de los estímulos externos, vamos a ver una reacción voluntaria, ¿sí? Y fíjense que antes de que dispare la corteza motora primaria, ¿sí? Lo va a hacer la corteza de asociación, ¿sí? Es la primera que dispara, ¿sí? Y que lo va a seguir manteniendo un tiempo después, ¿sí? Bien, las cortezas de asociación, digamos, toda esta planificación de la conducta,
¿sí? Todo esto se puede resumir como funciones ejecutivas, ¿sí? Van a ver que es un concepto, eh, así como hablamos de memoria, de lenguaje, ¿sí? De nocias, que eran reconocimiento, también otra función cognitiva son las funciones ejecutivas, que nos va a permitir ejecutar una acción, ¿sí? Eh, Estas funciones ejecutivas, como dice, son actividades mentales complejas, ¿sí? Que nos van a permitir justamente esto, planificar, organizar, revisar, o sea, hay un automonitoreo de lo que estoy haciendo y evaluar el comportamiento, ¿sí? ¿Y en qué va a ser esto? En base a ver qué pasa en mi entorno, ese análisis que hizo, ¿sí? Para poder adaptarme y alcanzar una meta. ¿Sí? Generalmente esto lo uso cuando las funciones ejecutivas entran en acción cuando hay situaciones novedosas, que yo tengo que tomar una decisión, ¿sí? Y hay muchas funciones ejecutivas, ¿sí? Descriptas, pero se las podría resumir en de primer orden y segundo orden. Fíjense que acá en este gráfico de la izquierda tenemos la iniciación, o sea, iniciar una conducta, el monitoreo, ¿sí? La inhibición, o sea, frenar alguna otra conducta que yo no quiero, ¿sí? Y la memoria de trabajo, que creo que cuando vieron la clase de memoria deben haber visto la memoria de trabajo, que es una memoria de muy corto plazo. O sea, memoria de segundos que yo tengo ahí y que la estoy analizando en el momento, alguien me dijo algo, yo eso lo tengo en la cabeza un segundito, ¿sí? Y eso es la memoria de trabajo, que si bien es una memoria, tiene eh, una relación con el lóbulo frontal, ¿sí? Fíjense que como funciones de segundo órdenes, ahí está la planificación, la organización, ¿sí? La regulación afectiva, la conducta apropiada del contexto, ¿sí? Digamos, todo esto hacen que yo actúe de determinada manera, ¿sí? Para ejemplificarlo un poquito mejor, eh, otra forma de decir que son las funciones ejecutivas, está el gráfico este que ven a la derecha, ¿sí? Por ejemplo, la corteza va a integrar la información, yo tengo un estímulo, ¿sí? Yo tengo un estímulo externo y voy a ver entre diferentes alternativas, voy a inhibir alguna, también se dice que es la capacidad de inhibir una respuesta prepotente, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo estoy estamos esperando un cumpleañero, le vamos a hacer una fiesta sorpresa y estamos todos medio escondidos en una casa esperando que llegue, y yo internamente tengo hambre, ¿no? Internamente recibe ¿no? mis cortezas de asociación, que yo no comí, tengo hambre. Y también veo que pasa la novia del cumpleañero con la torta de cumpleaños, ¿no? Y siento el olor porque le puso chocolate derretido hace poquito y siento el olor del chocolate. Lógicamente, todo eso, integrándolo, me puede llevar a una conducta de ir y agarrar un pedazo de torta, ¿no? Pero bueno, analizando el contexto, justamente tienen que aparecer mis funciones ejecutivas, ¿no? Tengo que, analizando el contexto, decir, bueno, no me puedo comer ese pedazo de torta porque tiene que llegar el cumpleañero, es una fiesta sorpresa, no soplo la velita, ¿no? Entonces voy a inhibir esa conducta y voy a buscar alternativas, ¿sí? Tengo que tener lo que se llama flexibilidad cognitiva, capaz de cambiar, ¿sí? Y bueno, y me acuerdo que cuando entré, no vi que había, no sé, un maní con chocolate ahí, que puede ser más fácil de sacar del platito sin generar tanta alteración, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo regulan mi conducta las funciones ejecutivas analizando todo el contexto, ¿sí? Eh, si fuera en otro momento, por ahí sí la torta la puedo comer, ¿sí? Pero en ese momento particular no, ¿no? Y eso me permite planificar y ejecutar un comportamiento, ¿sí? Entonces eso es como un resumen también de cómo funcionan justamente estas cortezas de asociación frontal. Hay un caso muy emblemático, después si lo quieren buscar, de Phineas Gage, que era un trabajador que trabajaba con explosivos, ¿sí? Abriendo en las minas o abriendo vías de tren, no me acuerdo bien cómo, pero que tuvo un problema que con la vara que apisonaba, una vara de hierro que apisonaba la pólvora, ¿sí? Le salió disparada,
sí, fíjense, le atravesó todo el lóbulo frontal, ¿no? Y en realidad pasó, salió disparada, le atravesó, no se murió, perdió la visión, sí, pero tuvo un cambio importantísimo de conducta. Era un capataz que siempre llegaba a horario, que tenía una familia, sí, y en realidad le cambió totalmente la conducta, tuvo una alteración en su personalidad, desinhibido, no llegaba a horario, sí, fue perdiendo, perdió la familia, perdió el trabajo, sí, si bien físicamente estaba bien y podía mover bien los brazos, podía hacer cosas que antes hacía, pero cambió su personalidad, su conducta, sus emocionalidades, ¿sí? Entonces, bueno, eso después si lo quieren buscar es un caso bastante emblemático. Y por último, para ir cerrando lo que es las áreas de asociación, ¿sí? Eh, hay tres tipos de corteza, ¿sí? De corteza de asociación frontal, como para ordenarlas. Cada uno tiene como una función diferente, ¿sí? Eh, una es la dorsolateral, fíjense que es cara externa, ¿sí? Por adelante del área motora, ¿sí? Otra relacionado con la cara interna, o sea, más medial, frontal pero medial, ¿sí? Y otra desde una cara inferior, fíjense, orbitaria u órbito frontal, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas tres se pueden diferenciar diferentes alteraciones, tienen diferentes funciones cada uno dentro de la conducta. La prefrontal dorsolateral es la más relacionada con la parte cognitiva de planificar, de resolver algún problema complejo, de generar una estrategia, de programar, ¿sí? También nos permite recordar los acontecimientos previos, ¿sí? Entonces es como la más cognitiva, entre comillas, ¿sí? La que nos permite más resolver tareas, ¿sí? La órbito frontal tiene que ver más con este control inhibitorio, ¿sí? Con esta autorregulación, controlar mis impulsos, ¿sí? Adaptarme a normas sociales, ¿sí? Eh, por eso van a ver que si hay algunas enfermedades que afectan esto, por ejemplo, alguien que tuvo un traumatismo, ¿no? Lo que pasó al caso que recién le mostré de Phineas Gage, ¿sí? Tuvo una lesión en esta corteza o hay una forma de demencia que se llama demencia frontotemporal, que tiene una variante conductual que se van degenerando, se van perdiendo, hay una degeneración de las neuronas de este sector, que lo que genera justamente cambios en la conducta, ¿no? Personas que hacen comentarios que no tienen, que no tienen contexto, o son demasiado, actúan con demasiada confianza, ¿sí? O después ya empiezan a no regular los impulsos y a hacer cosas indebidas, ¿no? Por ejemplo, eh, orinar en un pasillo, ¿sí? Bueno, van lógicamente progresando. Pero básicamente recuerden que esta parte de la corteza regula los impulsos, la conducta, inhibe ciertas conductas que no queremos, ¿sí? Y por último, la corteza más medial, sí, relacionado con la parte central, sí, pero siempre frontal, tiene más que ver con la iniciativa, sí, con la capacidad de iniciar las conductas, tanto de la conducta motora como del lenguaje, sí, y también con con las emociones, ¿no? Identificar o expresar emociones. ¿Sí? Entonces, un paciente que tiene una alteración en esta corteza, ¿sí? Va a tener dificultad para justamente la iniciativa o un término que se llama apatía, ¿sí? Que es el paciente que no tiene iniciativa, no tiene interés por las cosas, ¿sí? Alguien apático, bueno, generalmente puede darse por una alteración en este sector del cerebro, ¿sí? Pero fíjense cómo todo está relacionado con la conducta, ¿sí? Bien. Y por ahí como pequeño resumen, son dos diapositivas de resumen que básicamente las cortezas de asociación nos permiten, ¿sí? Procesar de forma compleja la información para tener una respuesta adecuada, ¿sí? La atención la tenemos que relacionar con la corteza parietal, ¿sí? La vía, acuérdense del dónde, ¿sí? La temporal con el reconocimiento, por eso su alteración iba a dar las agnosias, ¿sí? Con la vía del qué. Y la frontal con iniciar una respuesta, ¿sí? Adecuada al contexto, sobre todo una actividad novedosa, ¿sí? Que son las funciones ejecutivas, ¿sí?
Si volvemos a la definición de cognición, ¿no? Que decíamos prestar atención a estímulos externos o motivación interna, más con la corteza de asociación parietal. Después identificar el significado de esos estímulos, ¿sí? Con la corteza temporal. Y bueno, para planificar una respuesta adecuada lo hacemos con nuestra corteza de asociación más frontal, ¿sí? Pero fíjense que son cortezas que no vimos hasta ahora, pero que tienen jerárquicamente una función superior porque o hacen un análisis más complejo o comandan a otras cortezas, ¿no? El motora sobre todo, sobre qué conducta tomar, ¿sí? Entonces, y su alteración, bueno, puede provocar diferentes cuestiones como las que recién vimos, ¿sí? Así que bueno, creo que con eso estamos cerrando. Espérenme que voy a ver.